El sol comenzaba a descender sobre el horizonte del exclusivo resort Paraíso de Coral, tiñendo el cielo de tonos violetas y anaranjados que se reflejaban en las copas de cristal de los huéspedes. En medio de aquel escenario de lujo desmedido, donde el aire olía a protector solar costoso y perfumes importados, caminaba don Elías. A sus 78 años, Elías desentonaba notablemente con la clientela habitual. Llevaba un traje color café, limpio y planchado con esmero, pero cuyo corte y desgaste delataban que había sido comprado hacía más de 3 décadas. Sus manos, marcadas por años de trabajo en la carpintería, temblaban ligeramente mientras aferraba su bastón. No estaba allí para disfrutar de un cóctel tropical, ni para broncearse junto a la piscina infinita. Estaba allí cumpliendo una misión sagrada, una promesa susurrada en una habitación de hospital hacía apenas 6 meses. Elías sentía las miradas de desdén clavándose en su espalda como agujas, pero avanzó con la dignidad de quien no tiene nada que perder, dirigiéndose hacia la barra principal del bar al aire libre. El bar era el corazón palpitante del hotel a esa hora. La música suave de jazz se mezclaba con las risas despreocupadas de parejas jóvenes y empresarios exitosos que celebraban negocios millonarios. Elías se acercó a un taburete vacío en el extremo más alejado de la barra, intentando hacerse lo más invisible posible. Se sentó con dificultad, sus articulaciones protestando por la humedad del mar, y colocó sus manos sobre la madera pulida y fría del mostrador. Su corazón latía con fuerza, no por el entorno intimidante, sino por lo que guardaba en el bolsillo interior de su saco, un pequeño pedazo de papel amarillento, doblado en 4 partes, que para el mundo era basura. Pero para él valía más que todo el oro que decoraba el vestíbulo de aquel lugar. Respiró hondo, cerró los ojos por un segundo y visualizó el rostro de su amada Matilde, pidiéndole fuerzas para soportar la soledad que lo asfixiaba desde su partida. Desde una esquina estratégica del bar, Miranda, la gerente de operaciones del resort, observaba todo con ojos de halcón. Miranda era una mujer de unos 35 años, implacable, ambiciosa y obsesionada con la estética perfecta de su hotel. Vestía un uniforme azul marino impecable que acentuaba su frialdad y llevaba el cabello recogido tan tirante que parecía estirarle también la paciencia. Para Miranda, los clientes no eran personas con historias, eran billeteras con piernas, y don Elías, con su aspecto humilde y su ropa pasada de moda, representaba una mancha visual en su inmaculado paisaje. Frunció el ceño al verlo ocupar un asiento en la hora pico. En su mente calculadora, ese anciano no iba a consumir nada de valor y, peor aún, podría incomodar a los huéspedes VIP que pagaban miles de dólares por noche. Decidió que era momento de intervenir y limpiar la zona. Sin embargo, Miranda no era la única que observaba. A pocos metros de Elías, un hombre joven de unos 30 años, vestido con un traje gris de corte moderno y sin corbata, bebía un whisky de Malta con calma. Se llamaba Adrián. A simple vista, parecía otro ejecutivo más disfrutando de sus vacaciones, pero su mirada era diferente. Era analítica, profunda y carecía de la arrogancia de los demás. Adrián notó la presencia de Elías inmediatamente. Vio cómo el anciano sacaba el papelito de su bolsillo con una reverencia casi religiosa y lo alisaba sobre la barra con sus dedos callosos. Adrián sintió una curiosidad genuina. ¿Qué hacía un hombre con esa tristeza en la mirada en un lugar diseñado para la alegría superficial? Decidió quedarse quieto y observar, sin saber que estaba a punto de presenciar un acto que cambiaría el rumbo de la noche y el destino de todos los presentes. Elías, ajeno a la tormenta que se avecinaba en forma de gerente, hizo una señal tímida al barman. Cuando el joven se acercó, Elías pidió un vaso de agua con hielo. El barman, acostumbrado a propinas generosas y pedidos exóticos, lo miró con desgana, pero sirvió el agua. Elías tomó un sorbo y volvió su atención al papel sobre la barra. Era un viejo recibo, un ticket emitido por ese mismo hotel hacía 50 años, cuando el lugar era apenas una posada familiar y no el monstruo de concreto y cristal que era ahora. En el reverso del ticket, con una caligrafía que el tiempo casi había borrado,
Se leía una promesa escrita por Matilde durante su luna de miel. Volveremos aquí cuando seamos viejitos y brindaremos por haber sobrevivido a la vida. Elías acarició la letra de su esposa, sintiendo que una lágrima traicionera rodaba por su mejilla. Aquí hacemos una pausa necesaria, amigos de rutas fascinantes. Es doloroso ver cómo, a veces, nuestros tesoros más preciados son invisibles para los demás. Para Elías, ese papel es un contrato de amor eterno. Para el mundo, es un desperdicio. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están acompañando hoy en esta historia de emociones profundas. ¿Están en América, en Europa, quizás en algún rincón de España? Por favor, dejen en los comentarios su ciudad y su país. Me encanta leerlos y saber que esta comunidad de corazones sensibles sigue creciendo. Sigamos, porque la sombra de Miranda ya se proyecta sobre la mesa de Elías y el conflicto está a punto de estallar. El sonido de unos tacones golpeando el suelo de mármol con autoridad sacó a Elías de su ensoñación. Al levantar la vista, se encontró con los ojos gélidos de Miranda. Ella no sonrió, no le dio la bienvenida. Se paró frente a él, cruzando los brazos, y miró con asco el vaso de agua y el papel viejo sobre la barra. «Buenas tardes, señor», dijo Miranda con un tono que, aunque educado en la superficie, destilaba veneno. «Me temo que esta área es exclusiva para clientes que consumen bebidas de la carta. No es una sala de espera ni un banco de parque. Si solo va a beber agua, le sugiero que utilice las instalaciones del personal o se retire a la playa pública. Estamos en hora pico y necesito este asiento para clientes que sí van a pagar». Elías sintió que la sangre se le subía a las mejillas, una mezcla de vergüenza e indignación. Apretó el bastón con fuerza. «Señorita, disculpe si molesto», respondió Elías con voz ronca pero firme. «Tengo dinero para pagar, pero este lugar es especial para mí. Vine aquí hace 50 años con mi esposa. Este ticket», señaló el papel con orgullo, «es de nuestra luna de miel, cuando este hotel se inauguró. Solo quería estar aquí unos minutos, recordar su sonrisa y cumplir una promesa. No busco problemas». La mención del pasado y la nostalgia no ablandaron a Miranda. Al contrario, le pareció una historia patética inventada por un anciano senil para justificar su presencia allí. Adrián, desde su sitio, escuchó cada palabra. Vio la dignidad en el rostro del anciano y la crueldad en la postura de la gerente. Dejó su vaso sobre la mesa, listo para intervenir, pero algo lo detuvo. Quería ver hasta dónde llegaba la falta de empatía de esa mujer. Quería ver la verdadera naturaleza de quien dirigía su negocio. Miranda, impaciente por la respuesta de Elías y molesta por la basura sobre su barra inmaculada, extendió la mano rápidamente. «Mire, señor, no tengo tiempo para historias de abuelo Cebolleta. Este papel está sucio, lleno de gérmenes y da mala imagen a mi bar». Antes de que Elías pudiera reaccionar, Miranda tomó el viejo ticket entre sus dedos perfectamente manicurados. El tiempo pareció detenerse en el bar. Elías extendió la mano, sus ojos abiertos de par en par por el pánico. «No, por favor, no», suplicó con la voz quebrada por la angustia. «Es lo único que me queda de ella». Pero fue inútil. Con un movimiento seco y despectivo, Miranda rasgó el papel por la mitad y luego unió los pedazos para volver a romperlos. El sonido del papel rompiéndose fue leve, casi imperceptible entre la música y las risas, pero para Elías sonó como si se estuviera desgarrando su propio corazón. Los trozos del recuerdo de Matilde cayeron sobre la barra como nieve sucia. Miranda los miró con satisfacción y luego señaló la salida. «Ahora, por favor, retírese antes de que llame a seguridad por alterar el orden». Adrián se puso de pie lentamente, su rostro convertido en una máscara de furia contenida. Elías se quedó paralizado por un segundo, mirando los restos de su historia esparcidos sobre la barra fría y húmeda. El dolor fue físico, como un golpe seco en el estómago que le robó el aire. Sus manos temblorosas se movieron instintivamente para tratar de juntar los pedazos, tratando de recomponer el rompecabezas de su memoria. «No, no, no, Matilde», susurró con voz ahogada, ignorando la mirada de los demás clientes que comenzaban a murmurar incómodos. Se inclinó sobre la barra.
protegiendo los fragmentos de papel con su propio cuerpo, como si fueran joyas invaluables que alguien quisiera robarle nuevamente. La humillación era absoluta, pero el miedo a perder esas palabras escritas por su esposa era mucho mayor que su vergüenza. Miranda, lejos de mostrar un ápice de remordimiento, chasqueó los dedos llamando a un camarero que pasaba con una bandeja vacía, tratándolo con la misma displicencia que al anciano. «¡Camarero!», ordenó Miranda con voz estridente, asegurándose de que todos escucharan su autoridad. «Trae un trapo y limpia esta basura inmediatamente. Este señor ha ensuciado mi barra con papeles viejos, y no quiero que los gérmenes se propaguen. Y usted», dijo dirigiéndose a Elías, que seguía intentando alinear los bordes rasgados del ticket, «deje de hacer el ridículo. Lo que se rompió, roto está. Es solo basura vieja. Salga de mi hotel ahora mismo o haré que lo saquen a la fuerza. No tengo toda la tarde para lidiar con sentimentalismos baratos». El camarero, un joven nervioso que parecía temer a su jefa más que a la muerte, se acercó dudoso con el trapo, listo para barrer los pedazos de la promesa de Matilde hacia el suelo sucio, donde serían pisoteados por la indiferencia. Fue en ese preciso instante cuando una mano firme, grande y cuidada, se posó sobre la muñeca del camarero, deteniendo el movimiento del trapo a centímetros de los papeles. «No te atrevas a tocar eso», dijo una voz grave y tranquila, pero cargada de una autoridad natural que heló la sangre del empleado. Adrián se había acercado sin hacer ruido y ahora estaba de pie junto a Elías, dominando la escena con su presencia. Su traje gris, aunque sin corbata, irradiaba un poder que el uniforme de Miranda jamás podría igualar. Adrián no miró al camarero. Sus ojos estaban fijos en los pedazos de papel. Con una delicadeza extrema, totalmente opuesta a la violencia de Miranda, Adrián ayudó a Elías a recoger los fragmentos uno por uno. «Déjeme ayudarle, caballero», le dijo suavemente al anciano. «Vamos a recuperar esto. No se preocupe, no dejaremos que se pierda nada». Miranda se quedó boquiabierta, indignada por la intromisión de un extraño en su gestión. Sus ojos recorrieron a Adrián de arriba a abajo, evaluando su ropa, su reloj y su actitud. No lo reconoció como un huésped VIP de su lista habitual, lo que para ella significaba que era prescindible. «Disculpe, señor», interrumpió Miranda, recuperando su tono altivo y dando un paso adelante para invadir el espacio personal de Adrián. «No sé quién se cree que es, pero no puede interferir con el personal. Este hombre está molestando y ensuciando. Le sugiero que vuelva a su bebida y me deje hacer mi trabajo, a menos que quiera que lo expulse a usted también por obstrucción. Aquí tenemos normas de etiqueta muy estrictas y no toleramos a los alborotadores ni a sus defensores». Adrián ignoró a Miranda como si fuera un mosquito molesto zumbando en su oído. Terminó de recoger el último trozo de papel y se lo entregó a Elías, quien lo recibió con manos temblorosas, mirándolo como si fuera un ángel salvador. «¿Está usted bien?», preguntó Adrián, poniendo una mano reconfortante sobre el hombro del anciano, ignorando la tensión que crecía a su alrededor. Elías asintió, secándose una lágrima con el dorso de la mano. «Gracias, joven. Muchas gracias. Usted no sabe. Esto no es basura. Es la letra de mi esposa. Ella murió hace 6 meses. Me hizo prometer que vendría. Ella escribió esto hace 50 años, cuando éramos felices y jóvenes, antes de que el cáncer se la llevara». La voz de Elías se quebró, y el silencio en el bar se hizo denso, pesado, cargado de una verdad humana que el dinero no podía comprar. Adrián sintió una punzada en el corazón al escuchar la historia. Miró los ojos acuosos de Elías y vio en ellos el reflejo de un amor puro, de esos que ya no se encuentran fácilmente. Luego, se giró lentamente hacia Miranda. Su expresión cambió radicalmente. La suavidad desapareció y fue reemplazada por una frialdad calculadora. «Escuchó eso, ¿verdad?», le dijo a la gerente, con un tono bajo pero letal. «Este hombre no trajo basura. Trajo un recuerdo. Usted acaba de destruir la propiedad emocional de un cliente. ¿Es esa la política de hospitalidad de la que tanto se jacta este resort? Romper los corazones de los ancianos porque no combinan con su decoración. Me parece, señorita gerente, que usted ha perdido algo mucho más valioso que un ticket hoy. Ha perdido su humanidad. Hagamos una pausa aquí, familia de rutas fascinantes.
Es increíble cómo el poder puede cegar a las personas hasta convertirlas en seres sin alma. Miranda está tan obsesionada con la imagen de su hotel que olvidó que el verdadero lujo es el trato humano. Quiero preguntarles algo muy serio. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Adrián? ¿Se quedarían callados para no meterse en problemas o alzarían la voz ante una injusticia así? Escriban la palabra valentía en los comentarios si creen que Adrián hizo lo correcto al intervenir, o prudencia si creen que debió quedarse en su mesa. Me interesa muchísimo saber qué piensan sobre intervenir en conflictos ajenos. Sigamos, porque Miranda no se va a quedar callada ante este desafío público. El rostro de Miranda se tornó de un rojo intenso, mezcla de furia y vergüenza al ver que varios clientes los observaban y murmuraban. Su ego no le permitía aceptar una reprimenda pública de un desconocido. «¡Basta!», gritó perdiendo la compostura profesional. «No voy a permitir que un cliente borracho me dé lecciones de moral en mi propio bar. Seguridad», hizo una señal frenética hacia la entrada del local, donde dos guardias corpulentos con uniformes negros estaban apostados. «Saquen a estos dos de aquí inmediatamente. El viejo por vagabundo y el joven por agresivo. Ahora mismo, no quiero verlos en mi propiedad ni un segundo más. Y asegúrense de que no vuelvan a entrar nunca». Los guardias de seguridad se acercaron con paso pesado, sus botas resonando en el suelo de madera del deck. Eran hombres grandes, entrenados para intimidar y obedecer órdenes sin cuestionar. Elías se encogió en su asiento, aterrado. «Vámonos, joven, por favor», susurró Elías, tirando de la manga de Adrián. «No quiero que tenga problemas por mi culpa. Ya tengo los papeles. Vámonos antes de que nos lastimen. Yo soy viejo, pero usted tiene vida por delante. No vale la pena pelear por un viejo ticket roto». El miedo en la voz de Elías era palpable. Toda su vida había sido un hombre pacífico, y la idea de una confrontación física lo aterraba más que la propia humillación. Pero Adrián no se movió ni un milímetro. Se mantuvo firme, como una roca frente a la marea, protegiendo a Elías con su cuerpo. Cuando el primer guardia extendió la mano para agarrarlo del brazo, Adrián levantó la palma en un gesto de alto, tan autoritario que el guardia se detuvo por puro instinto reflejo. Adrián metió la mano en el bolsillo interior de su saco con calma. Miranda sonrió con malicia, pensando que el hombre iba a sacar un arma o algo que justificara aún más su expulsión violenta. Pero lo que Adrián sacó no fue un arma. Fue una tarjeta negra, metálica y brillante, con un chip dorado en el centro. No era una tarjeta de crédito. Era una llave maestra de acceso total, una que solo existían 3 en todo el mundo. Adrián la lanzó sobre la barra, donde resonó con un tintineo metálico justo al lado de los pedazos de papel roto. El sonido metálico de la tarjeta negra golpeando la madera barnizada fue seco y definitivo, como el mazo de un juez dictando sentencia. Los guardias de seguridad, entrenados para reconocer los niveles de autoridad por el color de las credenciales, se detuvieron en seco a medio camino, con las botas clavadas en el suelo. Sus ojos se abrieron con incredulidad al identificar el pequeño logotipo dorado grabado en la esquina de la tarjeta, un león rampante sobre una corona, el escudo familiar de los fundadores del consorcio hotelero, un símbolo que solo portaban los dueños mayoritarios. El silencio que siguió fue absoluto, rompiendo incluso la burbuja de música jazz. Miranda, confundida por la parálisis repentina de sus perros de presa, miró la tarjeta con desdén al principio, pensando que era algún truco, pero cuando la luz de la barra iluminó el nombre grabado bajo el chip, el color abandonó su rostro tan rápido que parecía haber visto a un fantasma. Sus manos, que segundos antes señalaban con arrogancia, comenzaron a temblar incontrolablemente junto a su cadera. «¿Reconoce esta tarjeta, Miranda?», preguntó Adrián con una calma aterradora, sin levantar la voz, pero proyectándola con tal claridad que cada sílaba resonó en el bar. «No es una tarjeta de crédito, es la llave Onix. Solo existen 3. Una la tiene mi padre en Suiza, la otra mi hermana en Londres, y la tercera está aquí, frente a usted». Adrián se ajustó los puños de la camisa y se giró hacia los guardias, quienes ya habían bajado la cabeza en señal de sumisión. «Señores, pueden retirarse. Si tocan a este caballero, estarán buscando trabajo mañana por la mañana en el otro lado de la isla».
Los guardias asintieron torpemente y retrocedieron, desapareciendo en las sombras tan rápido como habían llegado. Adrián volvió su mirada hacia la gerente, cuyos ojos estaban llenos de pánico puro. Me presento formalmente. Soy Adrián Valeriano, el dueño de la cadena, Paraíso, y usted acaba de maltratar a mi invitado de honor, Elías, que seguía encogido en su taburete esperando el golpe que nunca llegó. Miró al joven con asombro. No entendía de llaves maestras ni de jerarquías corporativas, pero entendía el lenguaje del respeto. Vio cómo el joven amable se transformaba en una figura de autoridad que hacía temblar a la mujer cruel. Adrián se volvió hacia él y su expresión se suavizó instantáneamente, volviendo a ser la de un nieto protector. Don Elías, le pido 1000 disculpas por este espectáculo vergonzoso. En nombre de mi familia y de la memoria de mi abuelo, quien fundó este lugar pensando en el descanso y no en la exclusión, le ruego que nos perdone. Nadie va a sacarlo de aquí. Este asiento es suyo todo el tiempo que usted desee. Elías intentó hablar, pero la emoción le cerró la garganta. Solo pudo asentir, agradecido de que alguien validara su derecho a existir en ese espacio que sentía tan ajeno y tan propio a la vez. Miranda intentó hablar, balbuceando excusas incoherentes en un intento desesperado por salvar su carrera. Señor Valeriano, yo no sabía. El protocolo de vestimenta. Los huéspedes VIP se quejan si ven gente así. Cada palabra que salía de su boca era como echar gasolina al fuego. Adrián levantó una mano para silenciarla. Cállese, Miranda. No empeore las cosas. ¿Protocolo? ¿Me está hablando de protocolo mientras rompe la propiedad personal de un cliente? ¿Mientras humilla a un anciano que solo quería recordar a su esposa? Adrián tomó los pedazos del ticket roto de la barra con una reverencia casi sagrada. Usted no estaba protegiendo la imagen del hotel. Estaba proyectando su propia inseguridad y falta de clase. La verdadera elegancia, Miranda, no está en el mármol del suelo ni en el precio del whisky. Está en la empatía. Y usted hoy ha demostrado ser la persona más pobre de este resort. Adrián sacó un rollo de cinta adhesiva transparente de un dispensador que estaba detrás de la barra, invadiendo el espacio de trabajo del barman, quien se quedó inmóvil. Con paciencia quirúrgica, Adrián comenzó a unir los pedazos del ticket sobre la madera. Don Elías, vamos a arreglar esto, dijo mientras trabajaba. No quedará perfecto, tendrá cicatrices, como todos nosotros, pero el mensaje seguirá ahí. Elías observaba las manos del millonario trabajando para él. La letra de Matilde, susurró el anciano. Ella tenía una letra preciosa. Gracias, joven. Adrián terminó de pegar el último fragmento y le devolvió el papel a Elías. Guárdelo bien, amigo, y si alguien vuelve a intentar quitárselo, dígales que tiene permiso directo del dueño para enmarcarlo en la pared del lobby si así lo desea. La bondad de ese gesto valía más que cualquier compensación económica. Hacemos una pausa reflexiva en este momento de justicia poética. Es fascinante ver cómo la vida da vueltas. Miranda pensó que tenía todo el poder por su cargo, pero olvidó que la autoridad sin humanidad es solo tiranía temporal. Adrián nos enseña que el verdadero líder es el que sirve, no el que aplasta. Familia de rutas fascinantes. Quiero pedirles su opinión sincera. ¿Creen que el dinero cambia a las personas o simplemente revela quiénes son realmente? Escriban la palabra humildad en los comentarios si creen que la actitud de Adrián es la que todos los jefes deberían tener. Y díganme, ¿alguna vez han tenido un jefe como Miranda o como Adrián? Sus historias enriquecen nuestra comunidad. Sigamos, porque Adrián aún no ha terminado con la gerente. Una vez que Elías guardó el ticket reparado en su bolsillo, cerca de su corazón, Adrián se enderezó y miró a Miranda, que seguía parada allí como una estatua de sal. Ahora, Miranda, vamos a solucionar el daño moral. No voy a despedirla todavía. Eso sería demasiado fácil. Se iría a casa, actualizaría su currículum y buscaría otro hotel donde maltratar gente. No, antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro, quiero que haga algo que probablemente no ha hecho en años. Quiero que se disculpe. Miranda parpadeó sorprendida. ¿Que me disculpe?, repitió débilmente. Sí, quiero que mire a los ojos a don Elías y le pida perdón. No como gerente a cliente, sino como ser humano a ser humano.
Y quiero que sea sincero. Si detecto una pizca de falsedad, se irá de esta isla esta misma noche sin carta de recomendación. El bar entero estaba en silencio, observando el duelo de voluntades. Miranda sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Su orgullo luchaba contra su instinto de supervivencia. Miró a Elías, a su traje viejo, a sus manos arrugadas, y tuvo que luchar contra el prejuicio que tenía tan arraigado. Pero luego miró a Adrián, implacable y poderoso. Tragó saliva, un trago amargo de realidad. Dio un paso rígido hacia el anciano. «Señor», empezó con la voz tensa. Adrián carraspeó. «Dígale su nombre. Se llama Don Elías». Miranda apretó los puños a los costados. «Don Elías, le pido disculpas por mi comportamiento. Fui grosera y destruí algo importante para usted. Lo siento». Las palabras salieron forzadas, pero salieron. Fue el momento más humillante de su carrera, pero también, quizás, el más educativo. Elías, lejos de regodearse en la victoria, la miró con una tristeza suave. Él no tenía espacio en su corazón para el rencor. Estaba demasiado lleno de nostalgia. «Está bien, señorita», dijo Elías con voz cansada. «Acepto sus disculpas. Todos tenemos días malos. Solo le pido que la próxima vez mire a la persona, no a la ropa. Mi Matilde siempre decía que los trajes se apolillan, pero las buenas acciones duran para siempre. No guardo rencor». La respuesta de Elías fue tan noble, tan desprovista de veneno, que hizo que Miranda se sintiera aún más pequeña. Si él la hubiera insultado, ella se habría sentido justificada en su odio. Pero su perdón la desarmó completamente, dejándola expuesta ante su propia mezquindad. Adrián asintió, satisfecho con la respuesta de Elías, pero no con la de Miranda. Sabía que una disculpa forzada no cambiaba un carácter podrido de la noche a la mañana. «Muy bien, Elías ha sido generoso con usted, Miranda, más generoso de lo que yo seré». Adrián sacó su teléfono móvil y envió un mensaje rápido. «Ahora, retírese a su oficina. No quiero verla en el área de huéspedes por el resto del turno. Mis auditores llegarán mañana a primera hora para revisar no solo las cuentas, sino también las grabaciones de seguridad de los últimos 6 meses. Tengo la sospecha de que don Elías no ha sido su única víctima. Váyase». Miranda asintió, pálida y derrotada, y se marchó con el sonido de sus tacones, que ahora sonaba a huida y no a autoridad. Adrián se volvió hacia el barman. «Sírvale a don Elías lo que él quiera. La cuenta corre por mi parte. Y tráigame la botella de champán más antigua que tengamos. Vamos a brindar». El corcho de la botella de champán estalló con un sonido festivo que contrastaba con la solemnidad del momento. El barman, ahora mostrando un respeto reverencial, sirvió el líquido dorado en 2 copas de cristal fino. Adrián tomó una y se la ofreció a Elías, quien la aceptó con manos que aún temblaban levemente, no por miedo, sino por la incredulidad de la situación. «Por Matilde», brindó Adrián, levantando su copa hacia el cielo estrellado. «Y por la dignidad que usted nos ha enseñado hoy». Elías chocó su copa tímidamente. El primer sorbo le supo a gloria, no por el sabor de la bebida cara, sino por el sabor dulce de la reivindicación. «Ella estaría riéndose ahora mismo», dijo Elías con una sonrisa nostálgica. «Matilde siempre decía que yo tenía suerte para encontrar ángeles en el camino. Hoy, joven Adrián, usted ha sido ese ángel. Pensé que me iría de aquí humillado, como un perro apaleado, pero me ha devuelto el honor. No sabe lo que esto significa para un viejo que ya solo vive de recuerdos». La conversación fluyó como el río de la vida. Adrián, olvidando por un momento sus reuniones de negocios y sus preocupaciones corporativas, se sentó a escuchar. Elías le contó sobre su juventud, sobre cómo ahorró centavo a centavo, trabajando turnos dobles en la carpintería para pagar aquella luna de miel hace 50 años. Le habló de la esperanza que tenían entonces. Éramos pobres, señor Valeriano, muy pobres, pero teníamos esa esperanza inquebrantable de que el amor lo podía todo. Cuando vinimos aquí, este hotel era solo unas cabañas de madera y un comedor familiar. No había mármol ni luces de neón. El dueño, un señor muy amable llamado don Augusto, nos trataba como reyes, aunque sabía que contábamos las monedas para el desayuno.
Ese ticket que la gerente rompió no era solo una factura. Era la prueba de que una vez fuimos reyes en este paraíso. Era la prueba de que existimos y fuimos felices aquí. Adrián sintió un escalofrío al escuchar el nombre de su abuelo. Don Augusto, repitió Adrián suavemente. Ese era mi abuelo. Él fundó este lugar con sus propias manos. Elías abrió los ojos con sorpresa. Claro, ahora veo el parecido en los ojos. Su abuelo era un hombre de palabra. Recuerdo que una tarde se rompió una barandilla del muelle por una tormenta. Yo, que no puedo estar quieto, pedí herramientas y la arreglé. No quería cobrarle. Lo hice por ayudar. Pero don Augusto se ofendió si no aceptaba un pago. Como no acepté dinero, él tomó ese ticket, escribió algo detrás y me dijo, «Guárdalo, Elías, un favor se paga con otro. Este papel vale más que dinero». Por eso me dolió tanto que esa mujer lo rompiera. No rompió un papel, rompió la palabra de honor de su abuelo. Adrián se quedó en silencio, procesando la magnitud de la ofensa de Miranda. Ella no solo había insultado a un cliente, había profanado un pacto de honor hecho por el fundador de la dinastía. Adrián pidió ver el ticket nuevamente. Elías sacó los pedazos pegados con cinta adhesiva y se los entregó con cuidado. Adrián encendió la linterna de su celular y examinó el reverso, donde la cinta dificultaba la lectura, pero aún se podía distinguir la tinta azul desvanecida. Allí, bajo la nota de amor de Matilde, había una firma garabateada y una frase que Miranda, en su ignorancia y prisa, no se había molestado en leer, válido de por vida. El portador de esta nota es amigo de la casa. Trátenlo como familia. Augusto Valeriano. Adrián sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ese papel era, literalmente, un cheque en blanco de hospitalidad firmado por su abuelo. Aquí hacemos una pausa llena de emoción. Familia. Las historias de nuestros abuelos a veces esconden tesoros que desconocemos. Miranda vio basura porque solo miraba la superficie. Adrián vio un legado porque miró con el corazón. Es una lección brutal sobre cómo el respeto a los mayores es fundamental. Amigos de Rutas Fascinantes, quiero preguntarles, ¿tienen algún objeto o recuerdo de un ser querido que para otros no valga nada, pero para ustedes sea un tesoro? Escriban la palabra Tesoro Pounds en los comentarios y cuéntenme brevemente qué es. Me emociona pensar en cuántas historias como la de Elías y el ticket de don Augusto existen en el mundo, esperando ser descubiertas. Sigamos, porque Adrián está a punto de hacer valer la promesa de su abuelo de una manera espectacular. Don Elías, dijo Adrián con voz solemne, devolviéndole el papel, usted no tiene idea del poder que tiene en sus manos. Mi abuelo no escribía estas notas a la ligera. Se dice en la familia que solo dio 5 en toda su vida. Usted es un amigo de la casa oficial. Legalmente, en los estatutos fundacionales de esta empresa, esa nota le otorga privilegios que ni siquiera los socios accionistas tienen. Miranda, al romper esto, casi comete un delito contra el patrimonio histórico de la empresa. Pero no se preocupe. La cinta adhesiva no anula la promesa. Hoy vamos a activar esa cláusula. Mi abuelo dijo, trátenlo como familia, y yo voy a honrar esa orden al pie de la letra. Se acabó el agua con hielo en la barra. Adrián levantó la mano y chasqueó los dedos. Esta vez, no acudió un camarero nervioso, sino el concierge principal del hotel, un hombre elegante que apareció casi por arte de magia al ver la señal del dueño. Roberto, dijo Adrián, activa el protocolo. Legado. Des. Quiero la suite presidencial preparada ahora mismo. La que tiene vista panorámica de 360 grados. Llénala con las flores favoritas de la esposa de este caballero. Miró a Elías preguntando con la mirada. Lirios blancos, susurró Elías, atónito. Le encantaban los lirios blancos. Lirios blancos, Roberto. Y prepara una cena privada en la terraza de la suite. El chef ejecutivo debe cocinar personalmente, nada de menú estándar. Quiero que le pregunten a don Elías qué comió en su luna de miel y que lo recreen con la máxima calidad posible. Elías intentó protestar, abrumado por tanta generosidad. No, joven Adrián, es demasiado. Yo solo venía a sentarme un rato. No tengo ropa para una suite, ni dinero para... Adrián lo interrumpió con una sonrisa cálida, poniendo una mano sobre su hombro.
El dinero no es un problema aquí, Elías. Ya está pagado. Lo pagó usted hace 50 años cuando arregló ese muelle bajo la lluvia. Lo pagó mi abuelo con su firma. Y la ropa. No se preocupe por la ropa. En media hora tendrá un sastre en su habitación. Usted no es un invitado de caridad, es un invitado de honor. Hoy, Paraíso de Coral es su casa. Y quiero que, cuando mire el atardecer desde esa terraza, sienta que Matilde está ahí con usted, disfrutando del lujo que siempre mereció. Elías bajó la cabeza y lloró abiertamente, liberando meses de dolor contenido. No lloraba por el lujo, lloraba porque se sentía visto, valorado y respetado después de tanto tiempo de sentirse invisible en su viudez. «Gracias», sollozó. «Matilde no se lo va a creer cuando se lo cuente en mis oraciones. Usted es un buen hombre, Adrián. Su abuelo debe estar muy orgulloso mirándolo desde arriba». Adrián sintió un nudo en la garganta. Él, que vivía rodeado de aduladores interesados, sentía que esas palabras honestas de un carpintero eran el mejor elogio que había recibido en años. «Vamos, don Elías, déjeme acompañarlo personalmente a su habitación. No quiero que nadie más lo atienda por ahora». Mientras caminaban hacia el ascensor privado de cristal, cruzando el lobby donde antes Elías había caminado con miedo, la atmósfera era diferente. Los empleados, que ya habían escuchado el rumor de lo sucedido en el bar, se cuadraban respetuosamente al verlos pasar. Los huéspedes curiosos miraban al anciano del traje viejo caminando del brazo del dueño multimillonario. Pero lo más impactante sucedió cuando las puertas del ascensor se abrieron. Allí estaba Miranda, con una caja de cartón en las manos, recogiendo sus cosas personales de la oficina administrativa que quedaba en el pasillo. Sus miradas se cruzaron. Elías iba hacia el cielo, a la suite más alta. Miranda iba hacia la calle, despedida y humillada por su propia soberbia. Fue un momento de justicia silenciosa que no necesitó palabras. La noche en la suite presidencial fue, paradójicamente, una de las más sencillas y a la vez majestuosas que el hotel había presenciado. Elías no tocó el caviar ni el champán caro que le sirvieron después del brindis. En su lugar, pidió un plato de sopa caliente y pan recién horneado. Sea como lo hacía Matilde. Se sentó en la terraza, frente al inmenso océano oscuro, con el aroma de los lirios blancos inundando el aire. Adrián se quedó a su lado, en silencio, aprendiendo que la verdadera riqueza no es poseer el hotel, sino tener la paz mental para disfrutar de la vista. Elías habló con su esposa en voz baja, contándole que habían cumplido. «Mira, vieja, llegamos. Tardamos 50 años, pero aquí estamos, en la cima del mundo». Adrián, al ver esa escena, comprendió que su abuelo no había construido ese imperio solo para hacer dinero, sino para crear momentos sagrados como ese. A la mañana siguiente, Elías rechazó la oferta de Adrián de quedarse a vivir en el hotel. «Este lugar es hermoso, hijo, pero mi hogar está donde están mis recuerdos, en mi casita de madera», dijo con una sonrisa serena. Adrián intentó darle un cheque, una pensión vitalicia, algo material, pero Elías volvió a negarse. «Ya me diste lo único que quería, dignidad. No ensucies ese regalo con dinero». Se despidieron en el lobby con un abrazo que rompió todos los protocolos de distancia social entre dueño y cliente. Elías salió del hotel caminando erguido, apoyado en su bastón, pero esta vez los porteros le abrieron la puerta con una reverencia genuina, no por obligación, sino por respeto al hombre que le había enseñado una lección de humildad al dueño. Pasaron 3 meses. El Hotel Paraíso de Coral cambió. Bajo la nueva dirección de Adrián, la política de estética perfecta fue reemplazada por la de hospitalidad humana. Miranda nunca volvió. Se corrió el rumor de que estaba trabajando en un pequeño hostal en la costa, empezando desde cero, aprendiendo a tender camas y servir mesas, una cura de humildad que la vida le recetó. Pero la noticia que sacudió a Adrián llegó una tarde lluviosa de martes. Recibió una llamada de un pequeño hospital local. Don Elías había fallecido mientras dormía, pacíficamente, con una sonrisa en el rostro. No tenía familia viva, pero en su mesa de noche encontraron un sobre con una instrucción clara: entregar al joven Adrián Valeriano. Adrián llegó a la pequeña casa de Elías con el corazón encogido,
Al abrir el sobre, encontró el viejo ticket, aquel que Miranda había roto y él había pegado con cinta adhesiva, pero ahora tenía algo nuevo escrito en el reverso, con la letra temblorosa de Elías: «Joven Adrián, este papel me abrió las puertas del cielo en la tierra gracias a usted. Ahora se lo devuelvo. Ya no lo necesito donde voy, porque voy a estar con ella. Guárdelo como recordatorio de que un negocio sin corazón es solo una caja registradora. Cuide a la gente. Ate, su amigo, Elías». Adrián lloró allí mismo, en esa casa humilde que olía a madera y lavanda, sintiendo que había heredado algo más valioso que todas las acciones de su compañía. El funeral de don Elías fue un evento inusual. No hubo grandes multitudes, pero sí hubo una corona de flores inmensa de lirios blancos enviada por el hotel. Adrián asistió solo, vestido de negro, y cargó el féretro junto a los vecinos del barrio. Fue en ese cementerio sencillo donde Adrián hizo una promesa silenciosa. Al regresar al hotel, fue directamente al bar. Llamó al equipo de mantenimiento y ordenó algo que dejó a todos perplejos. En el lugar exacto de la barra donde Elías había sido humillado, Adrián mandó incrustar una pequeña placa de bronce y enmarcó el ticket original, con sus cicatrices de cinta adhesiva, bajo un cristal blindado en la pared principal. Ese rincón del bar se convirtió en el rincón de Elías. La placa rezaba: «Aquí se sienta la dignidad», en memoria de don Elías y Matilde, recordándonos que el valor de un huésped se mide por su historia, no por su bolsillo. Se instituyó una nueva regla en el hotel. Una vez al mes, el resort abriría sus puertas para ofrecer una cena de gala gratuita a ancianos de la comunidad que no tuvieran recursos, tratándolos como VIPs. Adrián servía personalmente el primer plato en esas cenas. La historia del ticket roto y el dueño bondadoso se volvió leyenda entre los empleados, y el miedo a ser despedido por no ser perfecto desapareció, reemplazado por el orgullo de ser compasivo. Esta historia nos deja una lección profunda sobre cómo nuestras acciones, buenas o malas, tienen un eco eterno. Miranda rompió un papel y perdió su carrera. Adrián pegó ese papel y encontró su propósito. Familia de rutas fascinantes, quiero hacer una reflexión final con ustedes. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien por su apariencia desgastada, sin saber que cargan con historias de amor y sacrificio más ricas que cualquier fortuna? Por favor, déjenme un comentario con la palabra dignidad. Si creen que todos, sin importar su edad o condición, merecen ser tratados con respeto. Me emociona leer sus historias y saber que esta comunidad valora lo que realmente importa. El legado de Elías trascendió su vida. Un año después, una mujer entró al bar del hotel. Llevaba un uniforme sencillo de camarera de otro establecimiento. Era Miranda. No fue a pedir trabajo, ni a causar problemas. Se acercó al rincón de Elías. Miró el ticket enmarcado y la placa de bronce. Adrián la vio desde lejos, pero no la interrumpió. Vio cómo ella tocaba el cristal suavemente y dejaba una pequeña flor silvestre en la barra antes de irse secándose las lágrimas. El perdón también había llegado para ella, a través del arrepentimiento silencioso. Elías, desde donde estuviera, seguramente sonrió, porque su historia había logrado ablandar incluso el corazón más duro. Hoy, el Paraíso de Coral no es famoso solo por sus playas o sus cócteles, sino por ser el hotel del ticket. Los turistas viajan de todas partes no para ver el lujo, sino para ver ese pedazo de papel remendado en la pared y escuchar la historia del viejo carpintero y el joven millonario. Adrián, ahora un hombre más maduro, a veces se sienta en ese taburete vacío, pide un vaso de agua y relee la frase de su abuelo y la de Elías, recordando que él es solo el guardián de un legado de bondad. Y así cerramos las puertas de esta historia increíble. Un ticket roto que unió dos mundos y sanó tres corazones. Gracias, amigos de Rutas Fascinantes, por acompañarnos en este viaje emocional. Recuerden que nunca saben quién los está observando cuando tratan mal a alguien, pero más importante aún, nunca saben a qué ángel pueden estar hiriendo. Si esta historia tocó su fibra sensible, suscríbanse, denle like y compartan el video para que el mensaje de Elías llegue a todos los rincones.